Disculpen, no sé si de pronto ustedes creo que me están escuchando, pero yo no escucho absolutamente nada. Sé que estás hablando, Jeffrey, porque te veo en la cámara hablar. Discúlpame, dame por favor un segundo porque no escucho absolutamente nada. Dame por favor un segundo a ver si puedo cambiar. Ahí sí me logro escuchar. ¡Ay! Perfecto, ahora sí te escucho. Es que Genial, te genial. escuchaba moviendo los labios, pero no te escuchaba. Qué pena. Ya, ahora sí. Bien. Buenas tardes con todos y todas. Sean bienvenidos al webinar organizado por la SME Student Chapter de la sede Universidad Continental. En esta ocasión nos complace compartir con ustedes el webinar llamado Planificación Estratégica Robusta, un universo de planes mineros para la correcta toma de decisiones. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales como SMEUC Student Chapter en Facebook y LinkedIn. Hoy 3 de julio queremos presentar a la ingeniera Isabela Buitrago Gómez, ingeniera de minas y metalurgia con 2 años de experiencia, con manejo de software geológicos mineros, participando y desarrollando proyectos con diferentes tipos de minerales, como son el cobre, oro y carbón, realizados en Colombia, Brasil y Chile. Y también el desarrollo de nuevos productos, innovación y business intelligence dentro de la plataforma 3D Experience. Actualmente es parte del equipo de servicios de Geovia en la oficina de Medellín. Antes de dar inicio al webinar, queremos hacerles recordar que pueden dejar sus preguntas por el chat. Sin más que decir, le damos el pase a la ingeniera Isabela. Ingeniera, por favor, puede continuar. Muchísimas gracias, Jeffrey. De antemano, muchas gracias por la invitación. Bastante halagada de estar aquí con ustedes, presentando un poco acerca de todo este universo que es la minería, ¿cierto? Entonces, como bien pudieron escuchar, mi nombre es Isabela Buitrago Gómez, ingeniera de minas y metalurgia. Estoy aquí en Colombia, Dassault Systems, por parte de la oficina de Medellín, ¿cierto? Me disculpo un poco si de pronto llegan a escuchar algo de ruido, porque ahorita mismo se está disputando lo que viene siendo Colombia, creo que contra Ecuador, si no me equivoco, entonces están en penales, por si llegan a escuchar algún tipo de ruido extraño, algunos gritos, es simplemente por eso. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que nos compete, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar acerca de la planificación estratégica robusta, un universo de planes mineros para la correcta toma de decisiones, ¿cierto? Voy a pasar un poco aquí. A ver, ya, listo. Entonces, como agenda tenemos estos 4 tópicos esenciales, que sería ahorita mismo la introducción a iSight, ya vamos a hablar un poco más, RSMPOP, que sería Robust Strategic Mine Planning, Open Pit, ¿cierto? Como dicen sus siglas, la planificación estratégica robusta, Open Pit, ¿cierto? Búsqueda de fases de inicio de producción y lo que viene siendo análisis de robustez y optimización de escalas de producción. Entonces, antes de empezar con la introducción a iSight, quiero hablarles un poco acerca de pues, una introducción en general, ¿cierto? Del tema. Hace muchos años que en todas las industrias, particularmente en la nuestra y en la que nos convoca hoy, que es la minería, pues entendemos la importancia de conocer la mayor cantidad de escenarios posibles con el fin de tomar decisiones más robustas en base a toda la información posible, toda la información que podemos llegar a obtener, ¿cierto? El valor de ese objetivo, pues no es una novedad, siempre se busca tener tratar de tener la mejor decisión en base a muchas variables que podamos tener en cualquier tipo de proyecto, ¿cierto? Pues sabemos en general la importancia de simular procesos o realidades. Queremos encontrar no solo un dato o número que cumpla con lo esperado, sino que la distribución de ellos, o dicho de otra manera, su histograma, probabilidad de ocurrencia, queremos conocer también la desviación estándar o variancia de nuestra distribución de datos como medida general del riesgo, ¿cierto? El riesgo siempre es eh, una variable a tomar en cuenta muy importante en lo que viene siendo la minería y en general en cualquier tipo de negocio, porque nadie quiere arriesgar, por así decirlo, su dinero, ¿cierto?
Si bien el hombre ha realizado experimentos desde sus orígenes, ¿cierto? Los principios básicos y técnicas de diseño de experimentos fueron consolidados en sí en el siglo pasado por Sir Ronald Fisher en el 35, en 1935. El diseño estadístico de experimentos es una metodología, ¿cierto? Que permite plantear estrategias para seleccionar, controlar, analizar e interpretar diferentes condiciones de un proceso de manera objetiva y sistemática. También podemos citar a lo que viene siendo Matheron y su propuesta de métodos de simulación condicionales y no condicionales, como las bandas rotantes, ¿cierto? De principios de los 70 y su desarrollo e implementación por otros geoestadísticos de años posteriores. Esto es un poco la introducción. Eh, en el 92 se publica la primera edición de la GSLib Users Guide y la librería de programas geoestadísticos con todos los códigos abiertos de Fortran. En el 2003, Hall propone lo que viene siendo una metodología para evaluar y estimar el valor de un proyecto minero y mediante el estudio de Hill of Value, ¿cierto? ¿Qué ha cambiado de ayer, desde hace muchos años, hasta hoy? Primero que ahora tenemos programas y sobre todo, algo muy básico, muy importante, la capacidad computacional para implementar de manera eficiente estos programas y todos estos procesos, que ya eso es mucho, ¿cierto? En tiempos razonables, pero aún más importante que esto, que no solo somos capaces de medir el riesgo, algo que ya hacíamos desde años atrás mediante simulaciones, sino que también somos capaces de tomar decisiones en base a este, ¿cierto? Y buscar escenarios robustos, escenarios que no solo miren 2, 3, 4 planes. ¿Por qué digo tan pocos planes? Porque el tiempo que toma ver, realizar, hacer y tener este plan es bastante amplio, ¿cierto? Eh, Venir y hacer un plan minero no es fácil, toma su tiempo. Entonces, llegar a tener desde no 5, 10, no 15, sino 20.000 planes, reduce bastante el tiempo y nos da una visión 360 de todo el panorama, ¿cierto? Con respecto al riesgo y todas las variables que queramos meter en nuestro proyecto, nos da una visión general y, y nos acerca a los escenarios robustos, ¿cierto? Que son ya con toda la vista general, son poco sensibles a las variaciones de los parámetros externos e internos que pueden afectar nuestro negocio. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con lo que viene siendo iSight para presentar un poco. Introducción de iSight. Entonces, esto es algo más allá de la automatización de procesos, ¿cierto? La planeación tradicional tiene una serie de componentes donde se evalúa varios escenarios. Por cuestiones de tiempo, de procesamiento, lo que mencionaba anteriormente, no se alcanza a tener un horizonte, igual lo decía antes, de más de 10, 15, máximo 20 escenarios, ¿cierto? ¿Qué es lo que el concepto general abarca? Sea subterráneo, ¿qué abarca este? Abarca un universo completo de planes. Vamos a variar distintas condiciones de entrada, ¿cierto? Distintas variables para obtener distintos valores del proyecto como tal, ¿cierto? Aquí es donde entra iSight y pueden ver en la diapositiva las características de iSight, ¿cierto? iSight es una solución que nos permite generar flujos de procesos automatizados, flujos tanto de procesos y además automatizarlos. De esta manera, se acelera la ejecución y evaluación de distintos escenarios de variables no controladas, incorporando la incertidumbre asociada a estos factores externos dentro del análisis. Como pueden ver, esta solución tiene integración de procesos y optimización. Tiene integración y ejecución de herramientas de simulación, ¿cierto? Automatización de flujos de trabajo, lo que mencionaba anteriormente. Exploración de escenarios. Tiene una suite completa de métodos, como vienen siendo estos pequeños escenarios, simulaciones Monte Carlo, optimización, eh, diseño de búsqueda de excelencia Six Sigma, lo siento, y diseño robusto, lo que viene siendo la metodología Taguchi. ¿Para qué? Para al final llegar a lo más importante de todo, que es la decisión, ¿cierto? Que se puede llegar a esta decisión con una interactiva visualización que permite analizar
múltiples escenarios o un universo de escenarios diferentes, no los pocos escenarios que se pueden hacer a mano, ¿cierto? Muy manuales. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Ya. Como podemos ver aquí, la interfaz de Isaac es más o menos lo que estamos presentando. Aquí podemos ver muy básicamente que es un tipo de loop, ¿cierto? Que él tiene que cumplir este loop, llegar y volver a hacerlo y recolectar la información. Entonces, este loop, en este caso, en este ejemplo, es con Whittle, ¿cierto? Que es también un programa, una herramienta que tiene la empresa Dassault, ¿cierto? Aquí por lo menos está haciendo una optimización de bits. Uno en iSight lo que hace es decirle cuáles son las variables de entrada, en qué rango desea que se muevan esas variables de entrada, y él va a correr cada una como de esos escenarios cambiantes y variables según el paso que nosotros le demos. En Whittle va a obtener resultados y nos los va a arrojar en iSight. Entonces, en vez de venir al programa, cambiar cada una de las variables, cambiarlas, correrlas, guardar los datos, él lo hace automáticamente y como un proceso de loop, ¿cierto? Más o menos algo así. En este caso está haciendo pues una maximización de VPN. Me disculpa. Vamos a pasar a la siguiente. Listo. Sí, Isaac, a pesar de todo, de que es una herramienta propia de Dassault, ¿cierto? De la 3D Experience, no funciona únicamente con herramientas de Dassault, ¿cierto? O sea, no solamente está integrado con nuestras herramientas de minería en Dassault. También tiene, pues además de presentar su conexión con todos los softwares de Geovia, como sería Whittle, el más conocido Surpack, Mindscape, ¿cierto? También tiene interacción con diferentes herramientas, como puede ser Office, Excel, Word, bastante utilizado, siempre se necesita, MATLAB, Abacus y en general con cualquier tipo de software que funcione por línea de comando. Él no tiene ningún problema mientras el software funcione por línea de comando. Me disculpan, por favor, estoy un poco resfriada. Listo, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de análisis o metodología? Es una planificación estratégica en la cual nos preguntamos, ¿qué pasaría si? What if, ¿cierto? Por eso el if fue en general. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si pudiéramos generar planes que consideren el riesgo, que es distinto a evaluar el riesgo de nuestros planes, totalmente distinto, sino que consideren el riesgo en sí? ¿Qué pasaría si conociéramos cuál es el impacto de las variables en la captura de valor de nuestro depósito? ¿O qué pasaría si valoramos la robustez y fiabilidad de nuestras decisiones? ¿Cierto? Ahora, ya que sabemos de iSight, vamos a entrar en sí a lo que viene siendo eh, hablar del planeamiento estratégico robusto. ¿Qué queremos nosotros resolver? Entonces vamos a hablar del RSMPOP, ¿cierto? Planificación Estratégica Robusta, OpenPit. En inglés, las siglas Robust Strategic Mine Planning, OpenPit. Entonces, ¿qué queremos resolver? Como les decía anteriormente, en el caso de OpenPit, ¿cierto? Estamos hablando ahorita mismo en el OpenPit. Para saber qué queremos resolver, necesitamos hacernos muchas preguntas, ¿cierto? Siempre para saber qué se necesita, pues hay que preguntarse qué es lo que está pasando, ¿cierto? Preguntas estratégicas como las ven en pantalla, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi pit final? ¿Qué pit final voy a escoger? ¿Mediante qué parámetros voy a escoger ese pit final? ¿Dónde debería comenzar? ¿Debería comenzar del lado sur, del lado este, del norte? ¿De dónde debería comenzar? ¿Qué fases debo escoger? ¿Cuántas fases debo escoger? ¿2 fases? ¿3 fases? ¿5 fases? ¿20 fases? ¿Cuál va a ser el tamaño de mi fase? Ese tipo de preguntas son las preguntas estratégicas que necesitamos hacernos desde el inicio. ¿Cuánto movimiento en general de material vamos a tener durante cada periodo de tiempo, durante cada pit, durante cada fase? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto necesito que dure? ¿O cuánto debería durar con respecto a mi capacidad de minado?
¿Cuál es el mejor plan en términos monetarios de BPN, de NPV, ¿cierto? ¿Cómo puedo controlar el riesgo para minimizarlo? Yo lo que necesito es que mi riesgo minimice, ¿cierto? Y resiste ciclos malos, no resisten ciclos malos. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de preguntas nos ayudan a encaminar el scope de todo el proyecto, ¿cierto? Para poder entender cuál es el problema que nos atañe y cómo tratar de solucionarlo o cómo tratar de encontrarle las variables de salida que serían, por así decirlo, la solución. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo lo voy a encontrar? Y cómo tratar de solucionarlo, ¿cierto? Vamos a pasar. Entonces aquí ya pasamos a cuando ya hicimos muchas preguntas estratégicas, ya hay que condensar de verdad es lo que necesitamos. Podemos que necesitar cosas, pero algunas de esas cosas no siempre son tan necesarias o tan útiles en el estudio, ¿cierto? Entonces hay que tratar de condensar en sí, como ven en esta presentación, 5 preguntas principales, ¿cierto? La primera de todas, ¿qué PIB final? ¿Cierto? Eh, envolvente económica robusta. ¿Cuál va a ser el PIB final? ¿Cierto? ¿Dónde voy a comenzar? ¿Qué dirección? ¿Qué dirección voy a tomar? ¿Dónde voy a comenzar? Que es tratando de hacer una búsqueda universal de fases, ¿cierto? ¿Cuánto movimiento, cuánto durará? Que son las escalas de producción óptima, tanto para las tasas de minado que yo puedo tener o para las tasas de procesamiento también que puedo tener. Tengo que tenerlas en cuenta. Por eso son las escalas de producción óptima. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el mejor plan? ¿Cuál es el que me da una optimización entre la entrada a proceso y el stockpile? Claro, tratando yo de buscar minimización, tratando de minimizar el movimiento de material, ¿cierto? Para no generar tanto stockpile, para poder minimizar el valor, ¿cierto? En remover y en remover todo el material que realmente ya, pero que tengo que dar, porque de alguna forma el proceso no lo puede tomar completamente. Y eso es dinero, ¿cierto? Que estamos gastando removiendo más material. Y por último, ¿cómo controlar el riesgo? Que es el control de la variabilidad del plan. Al final del día, lo que queremos con estas preguntas es crear un plan robusto, ¿cierto? Que pueda cumplir y sobre todo, que es lo principal, aguantar ciclos de precios bajos, que es lo más crítico. Como bien sabemos, pues los precios de los commodities son muy cíclicos. Tenemos ciclos altos, pero también se presentan ciclos bajos. Entonces, sabiendo esto, no se puede planear como único precio de venta, o sea, no se puede tener un único precio de venta porque realmente hay ciclos bajos y ciclos altos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que a largo plazo no sabemos si el precio va a cambiar para positivo o para negativo y no sabemos si el precio baje tanto que vaya a ser factible tener el proyecto en ese ciclo. Entonces, es lo que se trata de buscar un, una superficie de valor que me tome el escenario más pesimista y me haga funcionar el negocio con ese escenario pesimista, ¿cierto? Para tratar de minimizar el riesgo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. De ahí vamos a hablar entonces de la búsqueda de fases e inicio de producción, ¿cierto? Entonces, aquí, listo. ¿Dónde comenzar? ¿Cuál es la mejor opción de fases? Fases óptimas operativizables. ¿Listo? Entonces, aquí la metodología tradicional utiliza Lerchi-Grossman, ¿cierto? Como pueden ver, basada en Optimum Design of Open Pit Mines, Lerchi-Grossman del 65. Estas generan envolventes que maximizan el beneficio no descontado, ¿cierto? Es una metodología tradicional de generación de fases, tiene parametrización del beneficio de los bloques que utiliza el Revenue Factor, pero esta metodología, a pesar de maximizar el beneficio no descontado en cada fase, lo que hace es que me genera a veces tamaños inconsistentes entre envolventes sucesivas. Me explico.
Como se ve en la imagen, eh, las distintas envolventes que se ven, hay unas más estrechas o más anchas que otras. En el caso de la que está en rojo, como pueden ver en la pantalla, el problema es cuando hay un ancho de fase muy poco operativo a la hora de expandir la mina, como se puede ver ahí. Los píxeles internos, ¿cierto? Como pueden ver aquí, a ver, yo creo que aquí se puede ver mi mouse, sí, como se puede ver aquí, muestran los sectores donde se genera beneficio al comenzar el minado, ¿cierto? Estos son los primeros. Aquí que se trata de buscar que mínimamente este pit, aquí, sea capaz de darle a mi planta cierto material en tantos años, ¿cierto? Los intermedios muestran los posibles pushbacks que nosotros podemos elegir. Y los más cercanos al revenue factor, que este sería aquí, al 1, ¿cierto? Son usados para el análisis de sensibilidad de la búsqueda final. Los pits mayores, los que están por encima del revenue factor igual a 1, que es este rojo, de aquí para adentro son menores, de aquí para afuera son mayores a 1. Estos muestran las posibles expansiones, ¿cierto? A ver, aquí, listo. ¿Qué fundamenta esta metodología alternativa? Aplicación de punto de inicio y direcciones de minado al algoritmo de Lerchi-Grossman. Como les decía anteriormente, Lerchi-Grossman sí maximiza mi beneficio, como decía acá, ¿no? El beneficio no descontado, pero no tiene en cuenta la operatividad de mi tajo. A veces, muchas veces el Lerchi-Grossman arroja fases que sí tienen mucho valor, pero a la hora de poder realizarse no son operativas, no se pueden hacer, son casi imposibles de hacer, ¿cierto? Entonces, hay expresiones en WITOL, pues lo que se hace es aplicar un punto de inicio y direcciones de minado radiales, ¿cierto? Que sean radiales con respecto a la primera fase, que sea como, como una especie de cebolla, como se ve aquí, que empiece desde un punto de inicio hacia afuera, pero radialmente. ¿Para qué? Para poder llevar una lógica operativizable. No es como que yo aquí empiece y me genere un pit aquí y que acá se me genere otro, ¿cierto? Y que los dos se tengan que hacer al mismo tiempo. Eso operativamente es casi imposible de hacer o, si es posible, es muy costoso. Genera muchos costos de llevar maquinaria de un lado a otro, ¿cierto? Hay expresiones en WITOL que permiten controlar el punto de inicio y la dirección de minado, que es lo que se trata de hacer, ¿cierto? Se generan fases con una transición suavizada, no tan fuerte como lo haría Lerchi Grossman y con anchos más factibles, ¿cierto? Desde el punto de vista operacional, porque en Lerchi Grossman a veces pueden salir fases que tienen como ancho de mina, ancho mínimo 10 metros, 5 metros. Yo ahí no puedo hacer nada, yo ahí no puedo meter ningún equipo decentemente, eso no es operativamente correcto, ¿cierto? Vamos a pasar un poco. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Esta imagen es muy buena para ver lo que vienen siendo las direcciones de minería, ¿cierto? Aquí se ve bastante claro lo que trato de explicarles. Como pueden ver, eh, aquí están los diferentes pits. Me dice que es del 1 hasta el 23. Se generaron 23 fases, 23 pushbacks posibles, ¿cierto? Donde el primero que ven aquí, yo creo que yo puedo acá anotar. Oh, bueno, no hay problema, creo que sí se puede ver igual mi mouse. Entonces, tengo el primer pit que no tiene dirección alguna. Como pueden ver, este pit me dice que el MPV, ¿cierto? Es del 100%, ¿listo? Entonces, es tomando como valor de referencia este MPV del 100%, el valor de todos estos pits al final. Cuando yo aplico el Lerchi-Grossman sin tener una dirección preferencial, como pueden ver, el pit número 1 empieza aquí, pero cuando se va aumentando al pit 3, se dan cuenta que se empieza a abrir otro pequeño pit del lado sur, ¿cierto? Y empiezan a aumentar las fases, se empiezan a generar fases, tanto en el lado que está más hacia el norte como en el lado que está más hacia el sur. Eso operativamente es muy difícil abrir dos pits al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tendrías que tener la maquinaria tanto acá como acá, ¿cierto?
y empezar a expandirte de esa forma. Esto operativamente es muy complicado. ¿Qué es lo que hace esta metodología de planeación estratégica robusta? Buscando direcciones, por ejemplo, desde el norte, si se dan cuenta, aquí empieza, desde el norte, empieza el 1, pasa al PIT 2, 3 y así elevándose, pero como se dan cuenta, viene lógicamente ampliándose en cierta dirección. Operativamente esto es muchísimo más sencillo, al igual que hacia el sur, miren, se dan cuenta, lo que viene siendo las direcciones son mucho más claras y operativamente se puede realizar. Como pueden ver, hay incluso dos casos que tienen mayor valor, el 100.5 y el 100.3% comparado con el de no dirección, con Lerch y Grossman. Como pueden ver, estas son operativamente mejores, o esta, ¿cierto? Pero, y, y además tienen mayor valor que el Lerch y Grossman, pero se pueden realizar, son posibles, son factibles, que es lo importante, ¿cierto? Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿cómo se empieza? Como un ejemplo en general, ¿cierto? Es como un ejemplo en general. Se empieza con la evaluación de fases. ¿Qué se hace? En Whittle con iSight se toman 8 puntos por mapa, ¿cierto? 8 puntos para empezar. 6 fases por punto, ¿cierto? Entonces uno tiene que decir cuántas fases necesita por ese punto que empiece. 3 capacidades de planta, una capacidad de mina y 24, ¿cierto? Como pueden ver aquí. Luego pasamos a la evaluación de los planes gruesos. Se evalúa en general, se mira más o menos el NPV cómo se encuentra y algunas otras variables que es como los años, desde qué año empieza, si hay valores de NPV negativos, esos PITs no se tienen en cuenta y así en general verlo eh, ver todos los resultados en macro, ¿cierto? Luego se seleccionan 3 juegos de fases, ¿cierto? De ya uno considerando, teniendo en cuenta el valor y todo, ya uno considera todo y elige 3 juegos de fases. De ahí pasamos a todo el análisis de robustez y optimización de escalas de producción. Ahora sí, le ponemos 10 capacidades de mina, ¿cierto? 8 capacidades de plantas para poder obtener lo que vienen siendo gráficas de, como ven aquí, de NPV con la tasa de procesamiento de la planta y también la tasa de minado, para ver en qué punto mi NPV se maximiza, pero teniendo en cuenta la tasa de minado y la tasa de procesamiento, ¿cierto? Que son bastante importantes. Y de ahí se obtienen 3 configuraciones óptimas de planta, ley de corte y capacidad, ¿cierto? De mina. Entonces, al final quedamos que con 3 planes preliminares. Vamos a pasar aquí. Como pueden ver, todo esto que da son 4.800 corridas. Esto tendría que hacerse manualmente en Whittle sin la ayuda de iSight, ¿cierto? Si no se tuviese iSight que genera el loop, entonces habría que hacer una por una, tener el resultado, copiarlo y empezar a comparar. Entonces aquí se hacen 4.800 corridas, 24 planes periminales, ¿cierto? Lo que aquí multiplicando todas estas que les dije anteriormente serían 21.600 planes y luego para obtener 3 estrategias finales de haber analizado todos estos planes diferentes. ¿Qué pasa? Que uno de los puntos intermedios en todo este proceso es lo que viene siendo la búsqueda de puntos de inicio y dirección. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene en general primero un modelo de bloques, ¿cierto? Con la topografía. Luego vamos a tomar el análisis direccional. Siempre se tiene en cuenta más o menos la dirección del depósito, hacia dónde el depósito está teniendo como mayores leyes, ¿cierto? Punto de inicio y puntos de inicios y direcciones de minado, ¿cierto? Como pueden ver aquí, varios. En ese punto y en diferentes direcciones, ¿cierto? En este caso serían 8, ¿cierto? Luego pasamos a los cálculos que dan los resultados del valor con respecto al PIT, ¿cierto? Que el valor sea lo suficientemente bueno para yo poder decirle que sí a ese tipo de escenario, ¿cierto? A ese escenario que me está dando con esa dirección. Que no den negativos,
y que en general los pits se vean operativizables, ¿cierto? Se vea que están correctos. Luego se pasa a todo lo que viene siendo el análisis y el mapa de valor, ¿cierto? ¿Qué es este análisis? Ya ver qué genera más valor y qué me genera menos valor, ¿cierto? De ahí ya viene la evaluación de la robustez. ¿Qué pasa? Que en la robustez, ya cuando llego a esta evaluación, yo no escojo el óptimo global, como pueden ver aquí. Este no es el que escogemos, sino el área más robusta, ¿cierto? Es donde yo puedo, esa área que me da, donde yo puedo variar las diferentes condiciones de entrada en un NPV solicitado y este me va a aguantar grandes cambios, ¿cierto? Un rango alto de cambios, lo cual es todo lo contrario a la metodología tradicional, que siempre va detrás del máximo valor, pues sin considerar el riesgo. Aquí lo que estamos tratando es de considerar el riesgo, por eso no se toma el óptimo global, ¿cierto? Sino el área más robusta donde yo pueda tener mayores cambios y no perder tanto, ¿cierto? Ya al final simplemente se ven los planes preliminares en esta parte 6, ¿cierto? Planes preliminares, a ver cómo va dando el NPV, lo que viene siendo los tonelajes por cada año y por cada pit, ¿cierto? Y también los stockpiles. Aquí. Este es un ejemplo de lo que viene siendo como el ciclo de trabajo automatizado, ¿cierto? Aquí pueden ver que es un loop, ¿cierto? Se toma un grid, ¿cierto? Se toma el modelo de bloques, la posición, de ahí se empiezan a dar direcciones, como ven, el loop que se entra. Entonces, se calculan las expresiones, luego se optimiza el pit en Whittle. Whittle también hace el análisis pit by pit, que me arroja ciertos resultados. De ahí me da lo que viene siendo ciertos resultados, me los guarda, me los calcula y de ahí yo ya puedo ver al final cuáles son las mejores direcciones en torno a valor, ¿cierto? Más o menos el loop que genera la conexión entre iSight y Whittle. A ver. Como les venía diciendo, viene entonces la selección de fases óptimas. Como pueden ver, del lado izquierdo está la tradicional y del lado derecho la optimizada. La tradicional, como ven, yo debería empezar en un pit 1, que sería el azul rey, ¿cierto? Para luego pasar al pit 2, pero realmente ahí estaría prácticamente haciendo dos pits. En cambio, en la optimizada, como pueden ver, empiezo un pit 1 y desde ese mismo pit 1 puedo pasarme al pit 2 y ampliarlo. Y al igual que en el 3 y en el 4, voy simplemente realizando ampliaciones, mientras que en la tradicional es más complicado mover tanta maquinaria y los costos aumentan por andar moviendo maquinaria de aquí a allá y de allá para acá para poder seguir el plan de la metodología tradicional. En cambio, con la optimizada, miren, si se dan cuenta, es muchísimo más sencillo realizar este tipo de tajos o este tipo de pits, ¿cierto? 22. Ejemplo de resultados. Como pueden ver, en la planeación tradicional eh, tenemos un remanejo mayor. ¿Por qué? Porque tenemos más stockpiles. Al final del día, se nos están aumentando los costos por remanejo de stockpile, como pueden ver. Y en la optimizada sí hay un decrecimiento de lo que viene siendo todo el remanejo por stockpiles y por año, ¿cierto? Como pueden ver, se hace más que todo al final cuando ya se empieza a ver difícil la situación, ¿cierto? Ya al final es cuando empieza a utilizar el stockpile. Obviamente también hay en intermedios, pero ya al final es cuando se utiliza. Pero sí hay un decrecimiento de todo lo que viene siendo el remanejo y tener que utilizar stockpiles. Entonces, como un poco de conclusiones, ¿qué podemos lograr? Podemos encontrar el mejor comienzo de la explotación, que eso siempre es una pregunta bastante importante, de la voy a comenzar. Podemos seleccionar fases amigables de ser operativizadas. A veces muchos problemas que surgen es que, digamos, planeamiento de la entrega a producción, ¿cierto? A la mina cierto plan, pero luego la mina es
bueno, pero realmente esto yo no lo puedo hacer, esto es casi imposible de hacer, me estás poniendo un plan que está muy difícil de alcanzar con lo que tengo ahora, ¿cierto? Pero con esto se pueden seleccionar fases amigables, como les venía diciendo. Se pueden minimizar las distancias de transporte, no tengo que hacer tanto remanejo. Puedo considerar el impacto de la ubicación de infraestructura en la selección de fases. Controlar la razón estéril mineral, que eso es una ventaja que tiene también el software. Escoger fases que se adecuen mejor a distintos niveles de producción, porque como pueden ver, ustedes pueden poner un mínimo, un máximo en niveles de producción y empezar a ver cuál da mejor valor. Pero lo más importante de todo es dar tiempo. ¿Por qué? Porque puedes probar miles de escenarios en tiempo récord. En más o menos unas 2, 3 semanas, alrededor de 2 semanas, puedes tener miles de escenarios y ver cuál es el que se adecua mejor a las necesidades del proyecto, ¿cierto? Vamos a pasar a la siguiente. Ahora viene lo que viene siendo el análisis de robustez y optimización de escalas de producción, ¿cierto? ¿Qué tamaño de planta, capacidad de mina, ley de corte óptima o marginal? ¿Cuál debería utilizar, cierto? Aquí se utiliza la búsqueda de escalas de producción robusta, ¿cierto? Em, como primer, como primer paso es definir qué es lo que tengo, ¿cierto? Definir, por así decirlo, decisiones estratégicas, la vida de la mina, life of mine, ¿cierto? La tasa de minado, voy a tener un ramp up, lo necesito, no lo voy a utilizar. ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Cuál es la tasa de procesamiento de mi planta? Ese tipo de preguntas son las que nos hacemos para poder definir todo este tipo de búsqueda de escalas de producción, ¿cierto? Luego con eso, hago una selección de pushback teniendo en cuenta el valor, ¿cierto? Teniendo en cuenta el valor de cada uno de los pushbacks, ¿cierto? O de los pit intermedios para llegar al pit final. Luego voy a crear la generación de planes múltiples, ¿cierto? Voy a tener valores en un 3D, ¿cierto? Como pueden ver aquí, que me muestre el valor, el NPV, la tasa de procesamiento y además la tasa de minado. ¿Por qué estas tres? Porque es el valor con respecto a la tasa de procesamiento y la tasa de minado, que es la búsqueda de escalas de producción, ¿cierto? Luego paso a lo que viene siendo la generación de la, sí, perdón, es que estoy viendo ya los mensajes. La generación de lo que viene siendo una superficie de valor, ¿cierto? Para ver dónde están mis mejores tasas de procesamiento y mis mejores tasas de minado con respecto a mi NPV, ¿cierto? De ahí ya viene la evaluación de robusta. ¿Cuál voy a escoger? ¿Cuál va a ser el que escoja? ¿Cuál es el mejor? ¿Cierto? Entonces voy a tener una tasa de minado, pero ahora con el cutoff, ¿cierto? Con la ley cutoff, con más o menos el NPV promedio. Y como les digo, no se va a escoger el mejor valor, sino el que me ayuda a soportar mejor los ciclos, ¿cierto? Y ya al final, sí, se vuelve a ver el gráfico que es de la post-optimización y de creación del plan para ver que todo esté ok, cómo se manejan los stockpiles, las toneladas que se están procesando y que se están sacando de la mina. Aquí también podemos ver un ejemplo. Me disculpan, por favor, aquí el ruido. Qué pena con ustedes. Ciclo de trabajo automatizado, ¿cierto? Combinaciones, todas las combinaciones diferentes del RSMP, Robot Strategic Mine Planning. Se calcula el CAPEX. Cálculo de la capacidad agrupada, luego se generan los planes de Whittle, cálculo de toneladas a proceso, ratio de llenado de la planta y el cálculo del payback, ¿cierto? Y eso es un loop para poder obtener los mejores escenarios posibles. Entonces, ¿qué tenemos como resultados? Al final tenemos 9.680 planes mineros en 15 horas y 16 minutos, ¿cierto? Esto es lo que tarda el programa en poder correr todos estos planes, los 9.680 planes mineros. Como pueden ver, al lado izquierdo tenemos una superficie de valor que mira el escenario pesimista.
E incluso en este escenario pesimista tenemos valores buenos que nos permiten soportar condiciones muy duras, ¿cierto? En ciclos muy bajos. Como pueden ver, el NPV está contra la tasa de minado y la tasa de procesamiento. Y hay valores que está más o menos entre los 140 en tasa de minado y en 170, ¿cierto? Millones de toneladas al año, que me pueden aguantar ciclos muy bajos, que eso es lo importante, minimizar el riesgo, que si el NPV por alguna razón, por lo menos que baje el precio, se me baja, pero que no me produzca pérdidas, que eso es lo importante. Entonces, ¿a qué tasa de minado puedo yo minimizar el riesgo? Ese sería un ejemplo, ¿cierto? Y también se tiene contra la tasa de procesamiento. Ya en el escenario de la derecha, podemos ver que es un escenario base de precios, digamos, cuando uno ya le pone un precio, ¿cierto? Se tiene la tasa de minado y la tasa de procesamiento, cuáles son los mejores valores para que no presentemos tanto riesgo a la hora de ver el NPV del pit final, ¿cierto? Y esto es una región óptima, ¿cierto? Robusta, prácticamente. Entonces, vamos a pasar. Estos son un poco de los resultados. Comportamiento de ley de corte óptima para el promedio de los escenarios, ¿cierto? Que ahí vemos el cutoff marginal con respecto al NPV, ¿cierto? Pues al promedio del NPV. ¿Y qué pasa? Que la proporción de mineral cambia según el precio, así como también la ley óptima de corte. Eso siempre pasa. En todo caso, para concluir que la región óptima también es robusta, también está ahí, ¿cierto? Lo mismo que les decía anteriormente, porque también se puede ver tasa de procesamiento y tasa de minado, pero también se puede ver la ley cutoff, ¿cierto? Como pueden ver en este gráfico, tanto en el escenario pesimista como en el escenario de un caso base donde se le da cierto precio, ¿cierto? En este caso estamos hablando del cobre. Ahí podemos ver que en ciertas tasas de minado y en ciertas leyes de cobre puedo tener una región robusta eh, que me ayude a no sufrir tanto cuando hay ciclos bajos, ¿cierto? O sea, al igual, como pueden ver, tenemos el escenario base, claro, porque siempre hay que comparar si uno va a hacer este tipo de metodologías que son nuevas, que no se han visto, siempre hay que comparar contra un caso base. En este caso, el escenario base, como pueden ver, si vemos aquí en millones de USD, sí, aquí está. Entonces vemos que este es el NPV. Si se dan cuenta, el NPV con respecto al escenario que utiliza iSight con Whittle mejora drásticamente, porque aquí podemos ver que el máximo valor que se obtiene es de 1500, ¿cierto? Aquí. Y aquí sube casi hasta 2100, un poquito menos, por supuesto. Y además de eso, el remanejo baja considerablemente. Si se dan cuenta, en el escenario base hay bastante remanejo en los primeros periodos, más o menos hasta el periodo 13. En cambio, en el periodo 12 es donde más se hay remanejo, por así decirlo, más stockpiles. Y aquí se disminuyen también los últimos periodos de stockpiles. También hay una disminución. Entonces, mejora en PV, aquí viendo Whittle, contra el escenario base, mejora en PV porque considera el riesgo, disminuye el riesgo y además de eso me amplía o me incrementa el NPV y me baja el remanejo, o sea, me considera menos stockpile, todo lo que viene siendo. Entonces, ¿de qué trata todo esto? De encontrar el mejor equilibrio entre las capacidades de planta y mina, porque siempre está esa duda de cuál debería ser la mejor capacidad de la planta, cuál debería ser la justa, la óptima y también la de la mina. Controlar el impacto en el CAPEX de no estar en una configuración no óptima, ¿cierto? Evaluar la ley de corte óptima fija como punto de inicio para una optimización por periodo. Sensibilizar el impacto del precio en la configuración óptima. También se puede agregar el precio, como veíamos anteriormente. Encontrar el mejor plan para la mejor configuración
estratégica, incrementar el valor del proyecto y sobre todo, como les decía anteriormente, ganar tiempo, que ganar tiempo es crucial porque se pueden probar miles de escenarios en tiempo récord, cosa que no se podía hacer antes, ¿cierto? Antes se podía alcanzar 10, 15, 20 máximo, pero ahora puedes obtener, como veían ustedes, 9.680 planes para analizar en 16 horas. Entonces es bastante la ganancia que hay con esto. Se puede analizar en un espectro general todo el universo de planes, efectivamente. Entonces, sin más que decir, si quieren pasamos a la ronda de preguntas. Si de pronto hay, debería dejar de compartir pantalla de pronto para ver las preguntas. No sé, que soy nueva en este. Sí. Muchas gracias, ingeniera. Para pasar a la ronda de preguntas. Bien, después de este atractivo y nutritivo webinar, damos el pase a la ronda de preguntas. Kevin Guamán de la Universidad Nacional de Trujillo nos pregunta, ¿qué variables son más representativas en el análisis de los cuellos de botella? Claro que sí. Es bastante, tu pregunta es muy buena porque depende mucho del proyecto, ¿cierto? Depende del proyecto cuáles son las variables más críticas. En mi experiencia de lo que he tenido trabajando esto, realmente las variables más críticas que podemos encontrar son la tasa de procesamiento. ¿Por qué? Porque si tienes una tasa de procesamiento muy baja, eh, probablemente el valor que generes va a ser muy poco porque vas a poder procesar muy poco material. Digamos que tú tienes un depósito donde hay, tienes mucho estéril, tienes una razón de estéril mineral muy alta y tienes una tasa de procesamiento muy bajo. Entonces vas a tener que, eh, me perdonan, estoy un poco mal de la gripa, vas a tener que mover mucho estéril junto con material junto con material mineral de interés, lo siento, pero al final la tasa de procesamiento no te va a llegar a veces lo suficiente para poder tener un buen NPV, para tener un buen valor. Entonces, uno de los cuellos de botella, una de las variables de cuello de botella sería la tasa de procesamiento. Es bastante importante tener una capacidad de procesamiento lo suficientemente alta para poder tener algo de valor, porque a veces da bastante negativo. Otra que puede ser es el CAPEX, ¿cierto? El CAPEX es bastante importante porque puede mandarnos el proyecto a negativos si los CAPEX que estamos utilizando son bastante costosos. Entonces, yo creo que está entre el CAPEX, obviamente todas son importantes y hay que tenerlas todas en cuenta, pero diría que el CAPEX y la tasa de procesamiento de la planta. Genial. Y finalmente, Ángelo Quispe de la Universidad Continental nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje promedio de incertidumbre de la optimización aplicando estas tecnologías con respecto a las tradicionales? Claro que sí. Entonces, me, perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que dejé de escuchar un pedazo. Disculpa. Sí. em, Ángelo Quispe nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje promedio de incertidumbre de la optimización aplicando estas tecnologías con respecto a las tradicionales? El riesgo que se puede manejar en teoría, mm, sabes, es una buena pregunta. Es, está alrededor de menor del 2%, menor del 2%. Es menor, sí, es que no recordaba bien el número, pero es menor al 2% el riesgo al que podemos minimizar con este tipo de metodología. Entonces, es bastante bueno, es bastante bueno. Tiene una incertidumbre muy baja, o sea, tiene un riesgo bastante bajo. Y, como les venía diciendo, se puede incrementar bastante el valor y sobre todo las fases son muy amigables con los
pobres, por así decirlo, mortales, que les toca literalmente los operadores que les toca ir a hacer todo el proceso del PIT, ¿cierto? Entonces es mucho más amigables con ellos porque no se trata solo de mandarles un valor y vaya y haga eso, no. Es también de colaborar para que todo sea operativizable. Entonces, sí, menor al 2%. Bien, antes de finalizar, queremos agradecer a la ingeniera Isabela que se ha dado un tiempo en su apretada agenda para compartir con nosotros unos minutos. El día de hoy nos vamos con muchas enseñanzas. Quiero dar el pase al presidente de la SME Student Chapter de la sede de Universidad Continental para que pueda brindar unas cortas palabras de agradecimiento. Muy buenas noches, estimada ingeniera y asistentes. Mi nombre es Jordan Maiki, actual presidente del SMUC. Primero, felicitar a la ingeniera Isabela por su excelente ponencia y a nombre del SME Student Chapter Universidad Continental, le hacemos la entrega de un certificado como ponente, firmado por mi persona y por el MBA Marco Carguas, quien es faculty sponsor del capítulo. También recordarle que en los siguientes días se le hará la entrega de un certificado a nombre de la Universidad Continental. Totalmente agradecidos, ingeniera. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar acá. Finalmente, queremos dar las gracias a nuestros invitados, profesionales, estudiantes y amantes de la minería por habernos acompañado el día de hoy en este webinar. Los invitamos a seguir las redes del SM Student Chapter UC en Facebook y LinkedIn, ya que continuamente venimos elaborando ponencias, talleres, cursos y webinars. Los animamos a ser parte de esta gran comunidad. No duden en escribirnos a smchapter.uc@gmail.com. Los esperamos. Muchas gracias.